Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Inmaculada Méndez, soy profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad de Murcia y en primer lugar pues quiero dar las gracias sobre todo a la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía del Servicio de Educación de Murcia y lógicamente pues a todas las personas que han organizado el que podamos estar aquí en estas charlas y obviamente pues a las personas que nos estáis siguiendo tanto de manera presencial como de manera virtual. De forma breve quiero un poco exponer pues, cuál será el índice que voy a desarrollar a lo largo de esta presentación para que veamos un poco aquellos aspectos más relevantes en cuanto a la problemática que vamos a tratar esta tarde a lo largo y desarrollando todo lo que tenga que ver con la problemática en sí del acoso escolar. Vemos entonces que vamos a centrar en qué es la convivencia escolar para que esto nos vaya a permitir, lógicamente, poder definir de forma clara dentro de la propia problemática que entendemos en sí por acoso escolar y una vez que ya podamos entrar en esta problemática vamos a continuación a poder ver de forma clara cuáles son los roles asociados y de esta manera poder detectar, lógicamente como veremos, esos perfiles que están claramente identificados y que forman parte de dicha problemática. Esto nos llevará a poder tener en cuenta cuáles son las principales manifestaciones del acoso escolar que vamos a poder encontrar en las distintas etapas educativas para poder conocer de antemano aquellos factores de riesgo y protección que nos podemos encontrar, como lógicamente esto nos va a permitir llevar a cabo unas directrices para poder entender y comprender un poco más el fenómeno. Veremos algunos aspectos situacionales y sobre todo vamos a ver algunos datos fundamentales sobre las incidencias que podemos destacar a nivel internacional y a nivel nacional en cuanto a la problemática del acoso escolar para lógicamente centrarnos posteriormente en cuáles son las consecuencias del acoso escolar y cómo, atendiendo a estas consecuencias, tenemos que tener una serie de pautas, directrices para poder llevar a cabo de forma clara distintas situaciones en cuanto a qué es lo que podemos hacer de cara al acoso escolar en su prevención e intervención. Es un poquito todo lo que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Como bien comentaba, de forma clara tenemos que atender a qué es la convivencia escolar y distintos autores y autoras pues ponen claramente de manifiesto que lógicamente cuando hay distintas personas que están conviviendo aparece o pueden surgir problemas de convivencia entre las relaciones en sí entre las personas, y esto es lo que nos puede llevar a que en estas relaciones, esas interacciones en sí tengamos que analizar fruto de las mismas cuando pueden lógicamente afectar a la problemática y que lógicamente esas relaciones no sean saludables, que es a lo que también nos vamos a centrar a lo largo de esta tarde. Esto tenemos que centrarnos en sí a que esos comportamientos que son perjudiciales, esos comportamientos en sí que son problemáticos, que rompen la disciplina, que rompen la convivencia en sí, pues como obviamente llevan a ser perjudiciales lógicamente para el desarrollo en sí del alumnado. Tenemos aquí una manera un poco de destacar pues, distintas maneras de poder catalogar dentro de lo que es la convivencia, digamos, cómo podemos graduar los problemas en sí que nos vamos a encontrar en nuestros centros educativos. De forma general vemos un poco aquellos que son esos conflictos primarios que nos vamos a encontrar en el día a día de nuestras aulas, es decir, situaciones de desorden, situaciones habituales en el aula, situaciones en las que estamos más acostumbradas y que lógicamente forman parte, pues como decimos, de situaciones habituales en la propia convivencia, Son situaciones que obviamente no llegan a ser de todo problemáticas, pero sí que tenemos que tener en cuenta en ese primer escalón esas situaciones que lógicamente pueden, de darse de una manera más reiterada, como veremos, escalar a una problemática aún más perjudicial. Entramos ya un poquito a ese segundo escalón en el que ya vemos esos conflictos, en esas situaciones, unas conductas cada vez más disruptivas que lógicamente ya están rompiendo la dinámica. Ya son situaciones en las cuales pueden aparecer de una forma manifestada en el tiempo que está perjudicando la dinámica del aula, interfiere lógicamente en las actividades que pueda llevar el docente y esto obviamente ya está repercutiendo en sí en la convivencia, en ese clima que tenga el aula. Y el último cajón ya nos estamos refiriendo a esas conductas más antisociales, es decir, cuando ya estamos lógicamente ante una situación más conflictiva, más problemática, es decir, aquí podríamos lógicamente y debemos incluir las situaciones
situaciones de acoso escolar, a lo que habitualmente llamamos, ¿no?, dentro de lo que es esas situaciones más conflictivas. Dentro de esto, aquí tenemos que verlo como una manera, como vamos a ir viendo a lo largo de esta tarde, de que son situaciones que obviamente revierten de mayor importancia con respecto a las anteriores, sobre todo, como decimos, por la gravedad, por la frecuencia y por la duración en la cual llevan a cabo la aparición de las mismas. Esto, lógicamente, nos hace que tengamos que ser muy conocedores de las mismas, no para quitarle importancia, sino todo lo contrario, para ser conocedor y conocedora de lo que estamos trabajando, ¿no? Esto no quiere decir que en el día a día digamos que cualquier cosa lo estamos minimizando, no, sino que podamos denominar a las situaciones con su nombre y diferenciar muy bien a situaciones habituales, conflictivas, que aparecen en el devenir cotidiano de la convivencia entre escolares, a situaciones que ya lógicamente forman parte de climas de convivencia que están rompiendo en sí la convivencia y que son comportamientos inadecuados y por lo tanto perjudiciales, ¿vale? Que esto es lo que también tenemos que tener de una manera muy clara. Esto nos lleva entonces a una definición sobre el acoso escolar y ya Olgus, digamos que es uno de los precursores en los que lógicamente llevó a cabo una definición muy clara que partió un antes y un después en lo que era todo el trabajo en cuanto a acoso escolar. En este caso, su definición claramente nos reporta de una manera en la que podemos atender a esa definición, en la que sí que nos deja esas pautas de que es algo que aparece de manera repetidamente en el tiempo y que tiene una intencionalidad. Esto lógicamente lo vamos a retomar a lo largo de esta tarde, porque la intencionalidad es lo que lógicamente le hace que sea muy diferente a otro tipo de acciones que pueda llevar a cabo la persona, ¿vale? Esto hace que lógicamente las situaciones, como decíamos anteriormente, ya está rompiendo con respecto a las situaciones que puedan llevar un conflicto, digamos, de menor importancia, de menor gravedad, ¿vale? Son sobre todo situaciones que son negativas, que provocan daño, que causan malestar a la persona, que, como bien nos dice la definición claramente, está generando un desequilibrio de poder. Esto claramente indica que la persona que es víctima o que está digamos, bajo las situaciones o las consecuencias de la persona o personas agresoras no puede defenderse, no es capaz de defenderse. Es decir, que aquí también tenemos que darnos cuenta, lógicamente, la propia definición, cómo ya nos habla de ese desequilibrio, de una relación de poder asimétrica, es decir, que obviamente nos marca esa diferencia de forma muy clara entre la postura, la posición, el perfil de la persona, ese rol que tiene el agresor o la agresora con respecto a la persona que tiene una parte, digamos, de víctima, que obviamente, como decimos, no puede porque no es capaz de defenderse ante esta dinámica, esta situación perjudicial. Vemos entonces, cuando hablamos de este desequilibrio, y que nos quede muy claro, como decíamos, que es algo intencional y persistente. Algunos autores y autoras incluso nos llegan un poco a dejar caer de que dentro de este tiempo, cuando hablamos de manera repetida en el tiempo, es que tenemos que esperar a que se dé de una manera prolongada, a que seamos también un poco, digamos, que podamos observar a largo plazo de que se está produciendo, es decir, de que no estamos hablando de algo que ha ocurrido 2 o 3 ocasiones, sino que lógicamente está ocurriendo de una manera persistente en el tiempo, ¿vale? Y ahí esto también es lo que está provocando ese carácter, como decimos, repetido y reiterado, ¿vale? Dentro de lo que decimos ya podemos lógicamente definir esos roles en cuanto a las personas que están involucradas en las situaciones de acoso escolar. Vemos por un lado de forma clara, digamos, estos roles de agresor o agresores, que son personas que ya distintas investigaciones las definen como físicamente fuertes. Esto quiere decir que ya en sí suelen ser personas agresivas, personas que suelen tener esa superioridad dentro del grupo aula, que también muestran pues esa diferenciación, esas características en sí, y que esto también les hace que a la hora de tener las dinámicas en el aula, que lógicamente muestren una posición muy diferente con respecto a la persona que es o que puede estar siendo víctima, ¿vale? También incluso algunos autores nos hablan un poco de cómo son personas a nivel psicológico, ¿no? Las características que tienen, lo que hablábamos antes, ¿no? De que si lo hacen y lógicamente son conscientes de esa intencionalidad, ¿no? Es decir, ese perfil en sí que están llevando a cabo y cómo lo hacen, ¿no? Que después retomaremos un poquito a nivel personal los elementos en sí que también nos pueden indagar un poquito, indicar sobre esos factores de riesgo que pueden estar apareciendo, ¿vale?
pero sí que vemos unas ciertas características que diferencian lógicamente a un perfil de otro, ¿vale? En cuanto a la persona víctima, diferenciamos entonces la persona, como decimos, que suele ser débil, como nos dicen algunas investigaciones, tanto física como psicológicamente, es decir, personas, como decíamos, que no poseen las características para poder defenderse, porque de momento, hasta que, como veremos, ¿no?, hasta que se les pueda dotar de ello, necesitan precisamente esas habilidades, ¿vale?, porque son personas normalmente introvertidas, con bajo autoestima, bajo autoconcepto, ¿vale?, que esto también es lo que le hace que sean personas que sean ese blanco fácil, ¿no?, como nos dicen algunas investigaciones, para que puedan formar parte de esas situaciones con una vulnerabilidad con respecto a otras personas. Aquí también tenemos que definir muy bien dos perfiles, ¿no?, aquella persona que es una víctima, que digamos que es la víctima tradicional, la víctima que de forma pasiva está aguantando, por así decir, ¿no?, las situaciones de agresividad y que no puede defenderse porque, como decimos, no tiene las herramientas para poder defenderse, ¿no?, ante estas situaciones. Esto también pues tenemos que tenerlo muy claro, ¿no?, porque forma parte de sus propias características, de su propia personalidad. Con respecto a esa víctima más agresora, más provocadora, es decir, es una víctima en la que por algún motivo ha tenido o ha querido salir, ¿no?, de la situación de víctima en la que estaba involucrada, pero como no tenía las herramientas adecuadas, ha utilizado, digamos, a través de la agresividad, de la ira, de la impulsividad, para poder resolver las situaciones. Y entonces digamos que va un poco también teniendo algunas características, ¿vale?, de lo que sería el perfil de agresor o agresora, es decir, una situación de una persona que ha dejado de ser víctima y puede tener algunas características de la persona agresora, ¿no? También esto tenemos que atender, ¿no?, a esta persona porque lógicamente está en riesgo en el momento en el que no ha adoptado las habilidades adecuadas para poder resolver la situación, como decimos, porque obviamente si no se le ha dado, ¿vale?, pues eso también hace que tome a su alcance algunas habilidades que no son las adecuadas para gestionarlo. Y luego tenemos los observadores, ¿vale? Algunos autores o autoras nos hablan de, bueno, las personas neutras, las personas no involucradas, es decir, la denominación da igual, la cuestión son aquellas personas que forman parte del resto de la clase, pero que lógicamente están involucrados o involucradas porque están observando de forma más activa o menos activa, como algunos roles que pueden adoptar, la que pueden ser cómplices o no, pueden defender o no a un o a otro rol, pero lógicamente tenemos que tenerlo muy en cuenta para los programas educativos que vayamos a trabajar, ¿no? Porque esto también nos va a identificar esas personas con las que podemos contar, personas con las que son muy valiosas en distintos métodos y en distintos programas, sobre todo innovadores, para poder trabajar con estas personas, ¿vale? Porque lógicamente están observando. Pero también aquellas personas que de forma pasiva están observando, ven que no se hace nada. Y ahí, claro, también tenemos que reflexionar como padres y como madres en esos hijos que podemos tener que están observando pasivamente y que miran hacia otro lado, ¿no? Y no responden o no saben cómo responder ante esa violencia, ¿vale? Como veremos también algunas pautas para identificar qué podemos hacer si mi hijo o mi hija está observando estas situaciones, porque al final digamos que lógicamente lo que está aprendiendo a través de esa observación, esos valores que le estamos enseñando, es decir, todo lo que está llevando a cabo, obviamente se está enfrentando a una situación en la que ve que es algo normal y que no pasa nada y está normalizando la violencia, ¿vale? Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? En cuanto a las manifestaciones de la situación de acoso escolar, a grosso modo, podemos distinguir distintas formas de manifestación. Todas ellas, lógicamente, revierten a nivel psicológico, todas ellas tienen un impacto a nivel emocional, ¿vale? Es decir, esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta porque es algo que también dentro de las distintas manifestaciones la persona en sí, lógicamente, va mermando en su propio bienestar a nivel psicológico. Vemos por un lado aquellas a nivel físico, que suelen ser sobre todo las que aparecen, sobre todo en chicos, con respecto a las chicas, lo que nos dicen los estudios, las que aparecen de una forma física más directa o indirecta, como por ejemplo pues, a través de una bofetada, un tortazo, ¿no? Es decir, incluso cuando se le ponen las zancadillas, es decir, aquellas que están provocando, ¿no?, a través de esa manifestación de formas físicas, pues que podamos ver este tipo de manifestaciones en sí, ¿vale? Luego vemos la forma verbal, que las investigaciones nos dicen que sobre todo suelen ser las chicas, ¿vale?, a diferencia de los chicos, que aparece
a través de insultos, de amenazas, ¿vale? También incluso a través de rumores, ¿vale? De calumnias, que todo esto también pues ya sabemos que obviamente a nivel psicológico va teniendo un impacto y va provocando un rechazo por parte de la persona victimizada. Luego, en cuanto a la parte más material, es decir, cuando aparece, ¿no? A través de robos, a través de romper los objetos, de esconderlos, ¿no? Y también esto a veces pasa muy desapercibido en el cole, incluso en la casa, ¿no? Y solamente se ve cuando ya la situación ha sido una problemática muy creciente y lógicamente ya ha llevado a una situación en la que a lo mejor ya ha perdido ya no solo la mochila, sino algún regalo reciente. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque a veces suele pasar desapercibido porque suele ser que le quitan a lo mejor el almuerzo, que le suelen quitar algún estuche o algún material, y entonces a veces en casa todo esto suele pasar desapercibido, porque también a veces la víctima, por no comunicarlo, por no pedir ayuda, porque como decíamos, ¿no? Porque no sabe cómo manejarlo, porque no tiene esas herramientas, ¿no? Para pedir ayuda, pues también esto hace que lógicamente a lo mejor diga, no, pues se me ha perdido, pues se me ha roto, pues no sé dónde está, e intenta un poco, digamos, ocultar la situación en sí, ¿no? Y eso también suele pasar muy desapercibido tanto en casa como en los centros educativos, ¿vale? Y cuesta mucho identificarlo. Luego la parte sexual. Este cajón es muy grande, este cajón nos podríamos ir a meter incluso más manifestaciones que lógicamente, pues como vemos a día de hoy, puede ir creciendo, es decir, ya no solo de agresiones que pueden ser a nivel físico, sino también a través de la observación, todo lo que incluso podemos ver en algunos centros educativos de situaciones que podríamos encontrar, ¿no? De manera que también tenemos que tener en cuenta las distintas problemáticas. Incluso algunos autores ya nos hablan de cómo ya tendríamos que meter el bullying de tipo homofóbico, ¿vale? Es decir, esas diferencias que podemos encontrar, porque lógicamente también está haciendo una mella muy importante en el desarrollo, lógicamente en la infancia y en la adolescencia, ¿vale? Porque también dentro del propio y la identificación que tenga la persona, cómo esto va mermando, ¿vale? Si no se trabaja adecuadamente. Y este cajón cibernético, ¿vale? Aunque hay una charla específica de la parte cibernética, pero que sepamos que esto lo tenemos ahí. Lógicamente que conozcamos que la parte cibernética para nada está separada del resto. Esto quiere decir que la parte cibernética es una prolongación de todo lo anterior. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que simplemente el bullying tradicional se traslada a través de las nuevas tecnologías, a través de la parte cibernética, pero lógicamente es una prolongación, como nos dicen los distintos investigadores, y que lógicamente si no se ha trabajado adecuadamente es una modalidad más en la que obviamente se está trasladando y se está produciendo, se está haciendo acoso. Es decir, que la persona suele ser un compañero o compañera con la que comparten habitualmente en el centro educativo y que lógicamente saben perfectamente a quién están llevando a cabo, acosando a través de esas situaciones, ¿vale? Para que tengamos un poquito el panorama en sí. Dentro de los distintos factores de riesgo, a grosso modo, obviamente esto nos daría para poder entrar en su consumo de detalle, ¿no? Pero que veamos que tenemos, pues lógicamente, tanto factores de riesgo como protección, ¿no? Y claro, aquí esto nos lleva a, gracias a las investigaciones que se han ido llevando a cabo, pues podemos avanzar en esos perfiles y podemos también, lógicamente, llevar a cabo distintas acciones en los distintos contextos. Por un lado, el ambiente familiar, lógicamente, ¿vale? Es decir, todo esto que estamos haciendo es porque sabemos que de las familias tenemos obviamente un contexto en el que tenemos que llevar a cabo situaciones de prevención. ¿Y qué ocurre en la familia? Los estilos educativos son primordiales, ¿vale? Es decir, muy necesarios. También hay algunas charlas que vamos a reflexionar, qué comunicación hay, qué estilos educativos hay, y claro, lógicamente en función del estilo educativo que haya en la casa, pues también está haciendo que pueda aparecer, digamos, una mayor o menor vulnerabilidad hacia el rol de agresor o agresora o hacia el rol que pueda aparecer de víctima en este caso, ¿no? Es decir, que también tenemos que ver cuando a lo mejor en la casa aparecen unos modelos muy protectores, muy sobreprotectores, ¿no? Y claro, esto al final va mermando las posibilidades de la persona para poder desarrollarse, para poder llevar a cabo distintas habilidades sociales, para poder llevar a cabo una resolución clara de conflictos y, claro, pueda estar involucrado o involucrada en situaciones de victimización, porque al final, digamos que necesita, ¿no? Esos recursos para poder moverse en su contexto. Y luego, todo lo contrario nos ocurriría con la persona, ¿no? Que muestra este rol de agresor-agresora, es decir, esta persona que, sobre todo en la casa, ve modelos muy autoritarios,
ejemplos, con una disciplina incluso a veces muy inconsistente, ¿no? El por qué lo digo yo, es decir, todo esto lógicamente también está haciendo mella, ¿no? Y a veces incluso la falta de límites, ¿no? Incluso que sean inconsistentes con respecto de un progenitor a otro, ¿no? O que en la casa incluso pues, haya un contexto que no sea adecuado en cuanto al establecimiento de normas, ¿no? Todo esto, lógicamente, a nivel familiar tenemos que tenerlo en cuenta. Pero también el centro educativo, por supuesto, es decir, qué normas hay en el centro educativo, cómo se trabaja en pro de la convivencia en el centro educativo, obviamente, cómo se llevan en cuenta ya no solo los protocolos, sino también los propios programas que se trabajan, que el profesorado esté involucrado, informado y que sepa cómo llevarlo a cabo, pero también el propio profesorado, es decir, qué estilo educativo tiene el docente, es decir, igual que pasa con la familia, también necesitamos saber, ¿no? El profesorado a veces, las dinámicas, la disciplina del docente, de la misma manera, también va a repercutir lógicamente en las dinámicas de gestión de la propia clase. Y eso también hay que trabajarlo y obviamente se necesita de un equilibrio en su conjunto en cuanto al propio centro educativo. Y el grupo de amigos, claro, por supuesto, es decir, en esa identificación con el grupo de iguales desde la primera etapa, como a lo largo de la infancia y la adolescencia, se necesita esa identificación, conforme se va rompiendo, como bien saben los papás y las mamás, se va saliendo un poco de este grupo socializador primario y se va saliendo un poquito de aquí para llegar al grupo de amigos o de amigas, y esto nos hace también, lógicamente, que en esa identificación con el grupo de iguales pues aparezcan dificultades, aparezcan también esas identificaciones en sí que obviamente puede perjudicar o no, puede poner en riesgo, ¿vale?, en esta identificación dentro del propio grupo, ¿vale?, que también tengamos que ver si es adecuado o no, y a veces el hecho de que te puedan aceptar o no en el propio grupo de iguales, como esto puede llevar a cabo también ciertos factores en sí. Luego el ambiente social, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la sociedad que tenemos, ya no solo como algo que puede ser beneficioso, pero también con ese doble filo en el que a veces podemos poner en riesgo sin darnos cuenta, ¿no?, con lo que estamos mostrando a veces de manera consciente o inconsciente a través de los medios de comunicación, qué modelos estamos impulsando, ¿vale?, y también tener en cuenta un poco al final la necesidad, ¿no?, de reflexionar sobre ello en cuanto a sociedad en sí. Y los elementos personales de los que hablábamos, características muy diferenciales entre los distintos roles, es decir, aquella persona que es agresora, como decíamos, ya no solo porque tenga una agresividad a nivel físico, sino también que tenemos también que tener en cuenta cómo las distintas investigaciones ponen de manifiesto que incluso son personas que normalmente en el aula pues suelen incluso mostrar un bajo rendimiento, esto también les hace que vayan por debajo del grupo, que a veces esto haga que no quieran prestar atención, que estén a lo mejor incluso dando follón, ¿no?, y que incluso esto les genera situaciones más disruptivas, que se vean involucrados en distintas situaciones de riesgo, ¿no? Y obviamente también, como hablamos, la capacidad de empatía para poder llevarla a cabo, para poder gestionarla, cómo tienes también que ponerte en el lugar del otro, ¿no?, para poder gestionarlo, con todo lo que tenga que ver las relaciones en sí. A diferencia de la persona víctima, como decimos, una persona que a nivel psicológico pues tiene, digamos, esa baja capacidad, ¿no?, para gestionarlo a nivel de autoestima, de autoconcepto, bajas habilidades sociales, la capacidad de asertividad, ¿vale?, para poder defender sus propios derechos, que esto también nos tiene que llevar un poco, ¿no?, a tenerlo en cuenta. Y obviamente también persona que lógicamente quiere estudiar, le gusta estudiar, suelen ser personas que obviamente están muy comprometidos con los estudios, pero a veces lógicamente pues toda la situación en sí obviamente tiene unas repercusiones que les hace, ¿no?, perder un poco, como veremos, el contacto en sí con el rendimiento y con la propia digamos, dinámica en sí que tenga, ¿vale? En cuanto a los aspectos situacionales, tenemos que diferenciar claramente aquellos que ocurren en educación primaria, ¿vale?, que nos vamos a centrar un poquito, y en educación secundaria. Las investigaciones que están, por ejemplo, en educación infantil son muy poquitas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gran mayoría nos basamos en la observación del propio docente, ¿vale?, porque apenas tenemos estudios que nos puedan indagar y que nos puedan decir de primera mano en cuanto al propio alumnado, ¿vale? Es decir, que también tenemos que tener en cuenta la necesidad en sí de aumentar este tipo de información por la etapa educativa, ¿vale?, por las dificultades, y ver un poco, quitar todo aquello que forma parte de este repertorio a nivel del desarrollo evolutivo, que lógicamente es muy diferente a lo que va a ocurrir en otras etapas, ¿vale?, y cómo lo hacen, como hablábamos, de manera consciente, sabiendo
que lógicamente existe este desequilibrio, es decir, cuando ya estamos hablando de estas situaciones de agresividad, ¿vale?, en la que nos referíamos antes. En educación primaria vemos entonces que la gran mayoría de las investigaciones nos dicen sobre todo que aparecen sobre todo insultos y amenazas, ¿vale?, y que la gran mayoría pues, suelen ser sobre todo situaciones que aparecen en los patios de recreo, ¿vale?, en los patios escolares y a veces en el aula, ¿vale?, que también tienen que tener en cuenta en función de la presencia o no y también de cómo está organizado y distribuido también a veces los patios, incluso la propia aula, ¿vale? A nivel secundaria igual suelen ser sobre todo insultos y amenazas, ¿vale?, y esos rechazos de las propias estaciones de actividad, rechazos a la hora, por ejemplo, de algún deporte, alguna actividad, ¿no? Claro, esto, como decíamos, también va mermando en sí en el propio desarrollo de las dinámicas. Y luego vemos que sobre todo ocurre en el aula y en los patios, ¿vale? Es decir, también vemos aquí las distintas situaciones en las que suelen ocurrir. Y aquí algo lo que también hay que ir trabajando con respecto a cómo se están produciendo en función de cada una de las etapas educativas. En cuanto a incidencia del acoso, lo que tenemos que tener muy claro es que es un problema a nivel mundial. Es decir, no entiende de fronteras, ni físicas, lógicamente, ni geográficas. Es un problema que las distintas investigaciones nos han puesto lamentablemente de manifiesto, que obviamente trasciende a nivel geográfico y a nivel, como vemos, ¿no?, de las distintas situaciones culturales que podamos encontrar. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?, porque, como vemos, es un problema de derechos humanos, es un problema que está atentando contra la educación de la persona, está atentando, lógicamente, contra su propio derecho en sí, a lo que le implica la educación, ¿vale? Y obviamente esto también tenemos que tenerlo en cuenta por lo perjudicial en sí que es, ¿vale? Y como decimos, distintos informes nos ponen precisamente manifiesto, lógicamente, cómo esa situación aparece experimentando, ¿no?, situaciones que son graves y que son perjudiciales, lógicamente, para el alumnado. Dentro de los distintos informes vemos en sí cómo nos ponen incluso de manifiesto pues, esas incidencias de 9,3% de que sería víctima en este caso de bullying, el 6,9% víctima en este caso de ciberacoso y cómo incluso hay personas que reconocen que han llevado a cabo esa situación como agresor o agresora de situaciones tanto de ciberacoso como de agresividad en este caso manifiesta, ¿no?, de forma física. Pero en los distintos informes nos ponen de manifiesto que lógicamente, por ejemplo, en el informe del 2019, cómo incluso aparece, ¿no?, un ciberacoso que ya se había estado dando en la infancia y que incluso, ¿no?, se ha ido, digamos, perdurando, ¿no?, que se sigue en sí manifestando en otras etapas educativas, ¿vale? La Fundación ANAR, que tiene distintos informes, lo que tenemos que tener en cuenta dentro de la Fundación ANAR, que sobre todo depende de las distintas situaciones en las que va reportando los distintos casos, los distintos informes ya nos dicen que con respecto a los años anteriores la situación no mejora, la situación cada vez empeora, ¿no? Esto nos deja claramente de manifiesto que lejos de mejorar tenemos que seguir trabajando en distintas situaciones, pues como estamos hoy en este caso, pues sensibilizando y llevando a cabo distintas claves, ¿no?, distintas pautas para que obviamente podamos tener esas claves, porque lógicamente sigue siendo en algunos de los informes, nos dejan claramente manifiesto que todavía el profesorado necesita más formación, necesita llevar a cabo distintas herramientas para poder manejarlo, ¿vale? Incluso la situación por la COVID-19 obviamente lo que hizo fue agravar los datos que teníamos y poner de manifiesto que además se provocaban situaciones cada vez, digamos, más grupales, es decir, que lejos de desaparecer, lo que hace es cambiar, darse otra forma, ¿no? Esto, claro, las distintas teorías, incluso precursoras, ya nos dejan claramente, ¿no?, cómo hablamos de un problema social que lo único que hace es seguir creciendo y creando distintas formas de violencia cada vez más perjudiciales, ¿vale? Es decir, aquí también, por lo que hablábamos de que esa violencia que se observa a través de los medios de comunicación es lo que al final se lleva a cabo incluso de manera más perjudicial, ¿no? Y claro, tenemos que atender, ¿no?, a las cotas en las que nos encontramos ahora mismo para que esto podamos ser conscientes y conocedores y conocedoras de la problemática a la que nos estamos encontrando, ¿no? Porque, como decimos, son datos que se mantienen e incluso llegan a aumentar, son datos muy perjudiciales.
Pero también no debemos olvidar al alumnado con discapacidad. Lamentablemente nos olvidamos, apenas se le tiene en cuenta, ¿vale? Y apenas hay muy poquitos estudios, pero tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, la casuística del alumnado con discapacidad cuando muestran situaciones de acoso por la vulnerabilidad que tiene, ¿vale? Como son situaciones en las que se les rechaza por tener algún tipo de discapacidad, algún tipo de necesidad. Y esto también nos tiene que hacer ver, lógicamente, las distintas dinámicas que se hacen, incluso también dentro de la propia casa, cómo se puede trabajar en que lógicamente tengamos esas herramientas en pro precisamente de que la persona pueda ser autónoma, que también pueda desempeñarlo de una manera valiosa, como decimos, para implementar las distintas herramientas en sí, ¿vale? Entonces, obviamente, las distintas formas que se van dando en personas con discapacidad, como el informe que también nos pone manifiesto la ONCE, deja claramente, ¿no?, esas situaciones de acoso que aparecen y que suelen ser de rechazo, ¿no?, y que varían en función del tipo de discapacidad, en función también de si suele ser motórica, si suele ser del lenguaje, cómo suele ser, y obviamente ese tipo de necesidades también tenemos que valorarlas. Y también en el caso de que tengamos, pues obviamente en casa, algún hijo o hija con discapacidad, pues que obviamente sepamos que la probabilidad, la vulnerabilidad en sí que tiene, pues también obviamente tenemos que valorarla, ¿vale? Como decimos, no para generar un ambiente protector, sino todo lo contrario, para tener un ambiente adecuado que genere con esa socialización adecuada y que obviamente le permita llevar a cabo esas habilidades adecuadas para poder gestionarlo. Vemos entonces cómo los distintos estudios, ¿vale?, son muy poquitos, tenemos que obviamente tenerlos en cuenta porque estamos generando también, como decimos, una problemática a la que tenemos que atender. Pero ya hablábamos antes de cuáles son las consecuencias del acoso. Por supuesto, consecuencias, muchísimas lamentablemente, ¿vale? Aquí os pongo poquitas, muy poquitas, pero nos podríamos centrar en cada uno de los roles, ¿vale? Incluso podríamos dedicar un rato solamente a esto, ¿vale? Pero lo que sí tenemos que ver es que no debemos pensar, no debemos confundir que la única persona que va a salir con consecuencias es la víctima. No, estaríamos errando aquí en esto. Ya las distintas investigaciones nos dejan claramente de manifiesto que todas las personas implicadas, y decimos todas las personas implicadas, tienen consecuencias. Y aquí nos tenemos que incluir todas las personas, toda la sociedad. Tengamos un papel más o menos activo en estas situaciones, tenemos consecuencias. En el momento en el que yo estoy actuando o no, lógicamente aquí voy a tener más o menos consecuencias en esto, ¿vale? Lógicamente, las consecuencias que van llevando a cabo a nivel psicológico una repercusión mayor en las personas que están directamente más involucradas en la propia situación de acoso escolar, ¿vale? Veíamos entonces, como decíamos anteriormente, sobre todo en la persona que ha estado más involucrada en una situación de victimización por el propio rol en sí, esta persona suele aparecer esas situaciones de indefensión, es decir, da igual lo que haga, que me va a seguir ocurriendo, ¿vale? Es decir, como que no puedo salir de esta situación, no sé cómo puedo salir de esta situación, y esto le acaba provocando no solo ansiedad, nerviosismo, también una situación de estrés, ¿vale?, que también le repercute a nivel, lógicamente, de los problemas que pueda tener de memoria, de concentración, de atención, de rendimiento, ¿vale?, que incluso pueda tener problemas digestivos, gastrointestinales, ¿vale?, que incluso cuando digas que no me encuentro bien para ir a clase es porque es muy probable que no se encuentre bien, porque toda esta ansiedad, toda esta situación de estrés le está repercutiendo, lógicamente, y está sintiendo esa parte de la situación en sí a la que se encuentra involucrado o involucrada. Ese nerviosismo, esa situación a la que se encuentra. Una situación que le provoca soledad, una soledad que antes no nos preocupaba o apenas nos centramos en esa soledad en los jóvenes, digamos en la infancia, en la adolescencia. Ahora también tenemos que centrarnos en esa soledad, como son personas que no tienen una red igual, no tienen una red con la que relacionarse y se encuentran solos o solas, no tienen un soporte con la que un apoyo en sí puedan valerse y puedan ya no solo comentar en su día a día, sino también sentir un soporte, una comprensión a nivel emocional, porque no lo tienen, ¿de acuerdo? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero luego, como decimos, a nivel psicológico, esto acaba mermando todas las capacidades que pueda tener la persona
en pro de su propio desarrollo, de su bienestar psicológico y a nivel de un futuro, ¿vale? Es decir, su propio desempeño, su propio compromiso en sí a nivel escolar para que no quiera abandonar los estudios, para que quiera seguir estudiando, para que tenga un buen rendimiento, pero lógicamente que esta ansiedad le pueda llevar lamentablemente a que no solo tenga sintomatología de mayor irritabilidad, de situaciones de estrés, porque en algunas ocasiones nos encontramos con personas que ya tienen un estado tan grave de depresión que lamentablemente conocemos algunos casos que esta depresión les ha llevado a que ya no saben cómo salir de la situación, que puedan tener ideas suicidas e incluso que puedan tener intentos o que lo puedan consumar, ¿vale? Un suicidio. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta cuándo las situaciones pueden revertir y pueden ser situaciones problemáticas. El problema es que la persona, como decimos, está a nivel psicológico con una problemática que le está mermando, ¿vale? En sus capacidades y obviamente en su repercusión psicológica. Pero no podemos obviar la parte de la persona agresora, ¿no? Porque a veces decimos, claro, esta persona lo está haciendo, pero esta persona no tiene repercusión. No, no podemos confundirnos, claro que sí. La persona agresora también tiene repercusión a nivel psicológico. Una persona que está, digamos, llevando a cabo unas dinámicas que no son adecuadas, ha empleado situaciones que no son adecuadas en las relaciones con los demás, no suele tener un control de la ira, de la agresividad, no tiene empatía, habilidades sociales, habilidades para gestionar los conflictos y la gran mayoría de las veces suelen tener distintas conductas de riesgo, como puede ser el consumo de drogas o conductas antisociales, conductas vandálicas. Lógicamente esto les va a llevar a una repercusión muy grave porque está perpetuando en las propias situaciones en las que está, digamos, avanzando lamentablemente en ese perfil que está ocurriendo, por lo cual también tiene esa repercusión a nivel psicológico y claro que tiene un problema, al igual que lo puede tener la persona victimizada, es decir, no debemos obviar. Y como decimos también, las personas espectadoras, las personas que están observando, que están participando de esto, que es lo que están aprendiendo, como decíamos antes, ¿no? El de que no pasa nada, el de que todo puede ser, ¿no? Lógicamente también tenemos que tenerlo en cuenta, esas repercusiones en sí, ¿de acuerdo? Entonces nos planteamos qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente al acoso escolar? ¿Qué situaciones, ¿no? que podemos llevar a cabo? Y aquí, bueno, pues más o menos planteo algunas de las que podemos, obviamente, tener en cuenta. Por un lado, la sensibilización es fundamental, es decir, estar sensibilizado, sensibilizada ante la situación y, lógicamente, todo lo que podamos trabajar, como estamos llevando a cabo hoy con esta situación, esta formación que estamos haciendo, con esta charla, es fundamental, ¿vale? Porque esto también nos ayuda un poco, pues no solo a conocer, sino también a, obviamente, pues como personas que podemos estar formando parte de un centro educativo, como padres, como madres, pues que estemos y podamos estar sensibilizados, pero también que podamos participar, ¿no? en el propio centro y que también tengamos en cuenta las distintas situaciones para que esto forme parte, ¿no? Y que se visualice, ¿vale? No minimizarlo, sino que se conozca cómo es y qué es el acoso y cuáles son sus consecuencias, sus repercusiones, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? En la medida de lo posible, lo que decíamos antes, importante, fomentar el diálogo, la comunicación, es fundamental, ¿vale? Porque a veces vamos como vamos, cada vez una vida súper ocupadísima, las agendas súper hasta arriba, pero no se nos debe olvidar que somos seres humanos y los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos entre nosotros, al igual que otros seres vivos, por supuesto, pero para eso necesitamos comunicarnos, decir las cosas de una manera o de otra, pero lógicamente es necesario, ¿vale? Y de una manera empática, ¿vale? Para que esto nos lleve a trabajar también por las distintas habilidades sociales, la empatía y, como decíamos, también la asertividad. ¿Cómo hay que resolver esos conflictos? ¿Cómo hay que hacerlo de una manera adecuada, de una manera asertiva, ¿vale? Que no sea, lógicamente, ni pasiva, ni que tampoco se inhiba, que obviamente lleva a cabo de una manera que sea adecuada. Como decimos entonces, aprovechar incluso recursos como tenemos, ¿no? A través de la lectura, a través de situaciones en las que podemos trabajar, ¿no? Y tener un buen hábito y cómo a través incluso de distintas situaciones pues podamos, incluso se ha visto, ¿no? En distintos estudios que incluso a través del propio cuento se pueden manifestar y se pueden poner en los distintos roles y podemos trabajar, ¿no? El que se entienda, se comprenda la visión desde el otro punto de vista, ¿no? El trabajo de la empatía y además hay cuentos que nos permiten precisamente
visibilizar y comprender en sí la problemática y cómo tendríamos que ponernos en el lugar de la otra persona. Como decíamos, trabajar en pro de lo que es el trabajo grupal y obviamente evitar la exclusión. También, como decimos, que la persona que esté observando, que sea una persona activa, una persona con la que podamos trabajar, una persona con la que podamos contar, que nos ayude y que participe, lógicamente, para poder resolver la situación de acoso escolar. Pero también acabar con la ley del silencio, ¿no? El que no pasa nada, vamos a callarnos, vamos a mirar para otro lado, pero con cualquier tipo de violencia. Tenemos que erradicar esto como sociedad, el no mirar para otro lado, sino lógicamente sentirnos sensibilizados y sensibilizadas para que lógicamente no podemos ni debemos defender, ni lógicamente observar, ni tener ningún tipo de violencia, sea la que sea, ¿no? Y esto también tenemos que tenerlo muy claro. Romper las situaciones de dominio y sumisión, empezando por todos los estamentos, en casa, en el propio centro educativo, es decir, porque lo que estamos observando lo van a reproducir, ¿vale? Todo eso también tenemos que trabajarlo y romperlo. Y como decimos, nada, tenemos que, lógicamente, trabajar en pro de situaciones pacíficas y, en absoluto, que se pueda mostrar que vamos a resolver las propias dinámicas de casa con violencia, pero tampoco lo tenemos que hacer en el cole, es decir, siempre tenemos que buscar soluciones, tenemos que mantener siempre la calma, ¿vale?, como veremos, y no romper esa dinámica de gestión. En la medida de lo posible que sean espacios seguros, espacios de convivencia, ¿vale?, que puedan lógicamente trabajar de una manera respetuosa y obviamente que se sientan incluidos y incluidas. Y luego hay distintos materiales que tenemos también, ya no solo aquí de la consejería, sino también incluso distintos materiales que podéis descargar, que están muy bien, ya no solo que nos ayudan a estar sensibilizadas, pautas que nos ayudan y nos orientan, ¿vale? Es decir, que también veamos, pues dentro de la información que tengamos, que obviamente podamos estar también actualizados, pero información precisa, información que podamos tener de distintas instituciones, de distintos organismos, no páginas web que no sabemos su procedencia, que no sabemos de dónde viene esta información y que obviamente es dudosa esa información porque no tiene ninguna evidencia científica, ¿vale? Y también tenemos que ser muy cautelosos y cautelosas. Pero también tenemos que detectar, y esto lo que tenemos que hacer sobre todo es todo lo que podamos, ante cualquier situación de riesgo, detectar, ¿vale?, pero también mantener la calma, ¿vale?, porque a veces, como decimos, puede ser que pensemos, hay una situación que he detectado, nos ponemos nerviosos, nerviosas, ¿vale?, siempre es importante y sé que esto cuesta trabajo, pero necesitamos mantener la calma y recopilar más información, y cuándo ha pasado la situación y con qué frecuencia, ir tomando nota, ¿vale?, ser muy minuciosos en esto, muy minuciosas, para que obviamente no nos vayamos a precipitar o vayamos obviamente a acrecentar una situación de que a lo mejor estamos hablando de situaciones muy esporádicas que no son acoso, que no son situaciones perjudiciales, ¿vale? Y obviamente tenemos que tener más información. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy precisamente? Pues eso, ser conscientes de que hay consecuencias, de que estas consecuencias afectan, ¿vale?, de que tienen, como hemos dicho, una merma a nivel psicológico de la persona y cómo esto, lógicamente, le lleva a cabo a que en su bienestar, en su calidad de vida, obviamente está afectando. Y que podamos observar en nuestros hijos y en nuestras hijas distintas manifestaciones que pueden estar llevando a cabo y que a lo mejor pues, hasta ahora no hayamos visto y pueden estar incluso perjudicando a su propio desarrollo en sí. Y bueno, aquí os pongo algún tipo de ejemplo de análisis de casos, por ejemplo, pues qué ocurre, ¿no?, cuando hay una persona, una chica, por ejemplo, que saca buenas notas y bueno, empiezan continuamente en la clase a meterse con la chica, empiezan a insultarla, a lo mejor le dicen, por ejemplo, foca o afota, la ridicularizan, incluso pues le van continuamente, como decimos, excluyendo de las situaciones, ¿no? Y vemos entonces que ha bajado las notas, es decir, ya vemos una primera repercusión, una primera manifestación, ¿no? Y aquí es donde tenemos también, incluso cuando nos dice que no quiere celebrar su cumpleaños, decimos, ay, fíjate, pues a lo mejor no ha puesto alguna excusa de que, ay, no, pues mamá, como no te encontrabas bien o como este mes había mucho gasto en casa, pues mejor, y entonces a lo mejor son excusas que nos están poniendo, pero porque puede ser que haya algo detrás que es lo que está afectando en el propio centro educativo, ¿vale?
Y luego, por ejemplo, con Lucas, pues a veces puede ocurrir, sobre todo por la apariencia que pueda tener, que incluso pues, puede tener, como decíamos, algún problema, algún tipo de discapacidad que incluso le haga que pueda ser, digamos, excluido de las propias situaciones, y que como poco a poco los compañeros y compañeras pues le van gastando bromas, ¿no? Y claro, llega un momento en el que obviamente le quitan el material, empiezan ya no solo a insultarle, sino que también va la situación a más, ¿no? Y como a veces todo esto puede pasar desapercibido, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta en casa, ¿no? Hasta que ya la situación suele ser más grave. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Detectar en la medida de lo posible, es decir, tampoco es que vayamos ahora con una lupa todos los días a ver si le falta un lápiz, si le falta una goma y a preocuparnos. No, lo que tenemos que hacer es ver signos, síntomas que puedan perjudicar, pero en el desarrollo en sí de la persona, y que ha habido un cambio, ¿vale? Esto es como cuando se te está, digamos, en el día a día, que notas, ¿no? que algo te ha ido cambiando, ¿no? y ves que es algo que está perdurando y que está rompiendo la dinámica en sí, ¿no? Y que te está poniendo alguna excusa y que no forma parte de lo habitual, ¿no? ¿Qué tenemos que hacernos? Interesarnos por nuestros hijos y nuestras hijas, ¿vale? Lo que decíamos antes, importante que tengamos ese tiempo. A veces no tenemos tiempo porque vamos como vamos, pero tenemos que sacar tiempo, pequeños tiempos de acompañar al centro educativo, la vuelta a casa, pequeños tiempos en los que estamos preparando la ropa para el día siguiente, que estamos guardando las actividades, que estamos ayudando a recoger, esos pequeños tiempos en los que vamos a dedicar a escuchar, pero vamos a escuchar activamente, no me vale de sí, sí, te escucho, no, activamente, ¿vale? Y miramos a la otra persona y la escuchamos y le mostramos nuestra atención, porque si no a veces aquí estamos fallando, ¿vale? Que suele ser un poco, como decimos, por la vida que llevamos, ¿no? Ver que efectivamente nos preocupamos, que le damos importancia, porque a veces eso no pasa nada, son cosas de niños, de niñas, no te preocupes, que todo se va a solucionar. Si nos ha contado un pequeño problema, es porque ese pequeño problema, para quien no lo haya contado, es porque tiene un nivel de gravedad tan alto que necesita que yo demuestre mi interés y que yo escuche lo que me está diciendo, ¿vale? A lo mejor estamos hablando de algo que yo digo, ya ves tú, eso es lo que se ha roto, eso es lo que se ha perdido, pero es que a lo mejor se me lo está diciendo porque la cosa necesita de mi interés, necesita de mi atención, ¿vale? Y lógicamente también atender, como hablábamos, de que pueden ser características evolutivas, dificultades de la propia etapa, ¿vale? Que podamos entender en sí, que a veces nos encontramos con estas situaciones propias, también entender luego qué dinámica tenemos en casa, ¿vale? Ver un poquito la comunicación que tenemos, si a lo mejor tenemos que cambiar un poco en el propio sistema en casa en cuanto a las normas, cómo se llevan a cabo las normas, ¿vale? Es decir, esto también tenemos que revisarlo un poquito y, como decimos, colaborar en la medida de lo posible con el centro educativo, ¿vale? Para que obviamente esa colaboración, esa comunicación aumente, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si puedo pensar que mi hijo o mi hija puede estar en una situación de víctima? ¿Qué hago en caso de sospecha? Observo, ¿vale? Tengo que seguir observando, es lo primero que tengo que hacer. Lo que no tengo que hacer es me voy a ver a la otra mamá, al otro papá, a la abuela, no. Mantengo la calma, observo, recopilo más información, porque a veces puede ser una situación puntual, puede ser que la situación no sea lo que estamos viendo, ¿vale? Porque a lo mejor puede llamar la atención por algún otro problema y entonces también tenemos, ¿vale?, que observar y recabar toda la información precisa, ¿vale? Porque a veces es algo que puede ser que lógicamente no lo hayamos tenido en cuenta. Y luego, como decimos, mantenemos esa calma y ya también vemos con el centro educativo para poder recopilar más información, pero siempre, aunque sé que cuesta, tenemos que mantener la calma, ¿vale? Es muy importante, porque a veces queremos resolver el problema ya, pero tenemos, ¿vale?, que buscar un poco esa situación de serenidad para poder actuar y hacerlo bien, ¿vale? ¿Qué pasa si mi hijo es agresor o agresora? Pues lo mismo, ¿vale? Tengo que demostrarle que estoy ahí, que si me han dicho algo en el centro educativo, he notado algo o he percibido algo, tengo que estar ahí, ¿vale? Es decir, que lógicamente lo que no voy a hacer es darle una postura contraria, oponerme, mostrarle todo lo contrario, ¿no? Es decir, tengo que mostrarle esa situación de que le voy a apoyar ante todo, ante la situación en sí, informarme de todo, mantener la calma de la misma manera, ¿vale? Porque no tenemos que empezar a
una situación que puede ser incluso perjudicial, ¿no? Lo que te puedan decir en esos momentos, ¿no? Y cómo estaba y cómo lo estabas haciendo, y, ¿no? Decir todo lo que a lo mejor en ese momento, porque estamos como fruto, ¿no? De esa situación, y obviamente todo eso acaba mermando, lógicamente. Y luego tenemos que romper, ¿no? Con todo esto y trabajar, ¿no? Apoyándolo de manera incondicional para que vea que vamos a mejorar, que necesitas ayuda para poder salir de esto, porque si has llegado a esto es porque no sabías hacerlo de otra manera, ¿vale? Es decir, no sabías gestionar un conflicto adecuadamente, no tenías empatía, no tenías habilidades, porque hasta ahora nadie te las había dado por algún motivo, o las había podido perder, que a veces también ocurre, pero lógicamente pues tenemos que trabajarlo, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer es mantener esa calma, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa si nos puede decir nuestro hijo o nuestra hija que está observando, ¿vale? Que ha visto distintas situaciones de acoso en sí, y qué hacemos? Ser consciente, lógicamente, de lo que está conviviendo, de lo que está viendo, de lo que nos está informando. Tampoco minimizar los efectos, como decíamos, ¿vale? De que no pasa nada, de tú mira para otro lado, tú no hagas caso, sino que lógicamente tenemos de la misma manera que ser partícipe, ¿vale? De esta situación, ponernos en su lugar y obviamente tomar un papel activo, ¿no? En el que también podamos ver si se puede denunciar, si podemos salir de la situación en sí, y que vea que obviamente una situación, como decíamos, que no se puede prolongar en el tiempo por los efectos que está teniendo, ¿de acuerdo? Que también tenemos que tenerlo en cuenta, incluso pues que pueda llevar a cabo ese papel, digamos, para poder entender y comprender lo que está llevando a cabo. Y sabemos que hay distintos protocolos de actuación, ¿vale? Es decir, aquí tenemos también en nuestra consejería, que si no lo conocéis podéis descargar para conocer precisamente con las distintas adaptaciones que se ha hecho, muy completo, todo el protocolo, con los distintos anexos en sí, para poder conocer un poquito pues qué hay que hacer ante esta situación. Es decir, que lo mejor es pues como este manual de instrucciones, ¿no? En el que a veces necesitamos un poco pues cómo se tiene que trabajar ante una situación, ¿no? Y si yo sospecho o si yo veo y ya la cosa más o menos necesito un poquito más de información, he hecho un seguimiento, pues cómo lo podría hacer, ¿no? Y que también lo tengamos en cuenta. Tenemos la página de la Comunidad Autónoma con un montón de información, un montón de recursos que podéis también acceder y que podéis descargar, y lógicamente es adecuado pues para que, como decimos, que podamos estar informados e informadas y que sepamos precisamente la información de primera mano, es decir, estamos hablando de información que forma parte de distintos profesionales, ¿vale? Que obviamente han trabajado en la elaboración de los materiales, y que estamos hablando de información precisa y obviamente que tenemos que trabajar sobre ella, ¿no? ¿Y qué podemos hacer también en cuanto a la propia actuación, en cuanto a prevención e intervención? Tenemos distintos programas, ¿vale? Seguro que nos suena alguno en el que podemos trabajar la convivencia, ¿vale? También es importante la educación emocional. Hay programas que nos ayudan precisamente a trabajar las emociones, a trabajar a través de las distintas maneras en las que la persona pueda, a través de las fortalezas que pueda trabajar, que pueda, ya no solo como decíamos, el autoconcepto, la autoestima, las emociones positivas, negativas, es decir, todo esto, que tenga que ir escalonándolo y que tenga que hacerlo en función de su propio desarrollo. También las habilidades sociales, habilidades de las más básicas para poder saber cómo dar las gracias, pedir perdón, pedir disculpas, básicas de toda la vida, que se supone que deberíamos saber, pero por algún motivo a veces no la hemos adquirido o se pueden perder. Estas habilidades básicas también tenemos que trabajarlas en casa. Son programas que llevan también actividades para, lógicamente, poder trabajarlas en casa, y si vemos que a lo mejor mi hijo o mi hija tiene poquitas habilidades sociales, es muy introvertido o muy introvertida, pues a lo mejor en casa puedo trabajar algunas actividades, puedo trabajar cómo ser más asertivo, pues si mañana vas a comprar el pan, cómo tienes que hacer para que no se te cuelen todo, por ejemplo, ¿no? Y todas, cómo tienes poco a poco en tu día a día que poner esas herramientas para que puedas ser una persona pues cada vez más asertiva en los distintos contextos, ¿no? Y eso también tenemos que ir trabajándolo en casa. También las normas, ¿vale? Es decir, cómo es necesario, y hablamos ya de economía de fichas, trabajo de contrato de contingencia, es decir, esas normas, esos límites, ¿vale? Que tenemos que establecer, porque lógicamente somos personas que también tenemos que trabajar en función de esas normas, de esos límites, y que obviamente nosotros también como ciudadanos y ciudadanas las tenemos, es decir, que son necesarios para una convivencia, y también lo necesitamos no solo en casa, sino también en el centro educativo y lo que suponga el trabajarlo en sí. Y ya tenemos, lógicamente, situaciones en las que, bueno, podemos trabajar prácticas de mediación, prácticas restaurativas, ¿no? Que lógicamente ya dependerá en función de la gravedad en sí de los propios casos. Para la familia, importante en sí,
todo lo que sea de información, ¿vale? Todo lo que podamos estar informados e informadas acerca de acoso escolar. Tenemos distintos programas, identificar, como hemos visto hoy, algunos signos de un poquito de la alarma, que podamos ver que me pueda a mí esto indicar que ha habido algún cambio, cómo tengo que colaborar con el centro, ¿de acuerdo? Porque esto es primordial, pero también la relación que pueda existir entre la familia y, como decíamos, la comunicación en el hogar. Hay veces que el problema viene de aquí, porque no hay una buena comunicación, ¿no? Como en otras las charlas se verá, se da precisamente esa comunicación en casa necesaria para, obviamente, prevenir distintas situaciones, ¿vale? Y es muy necesaria el poder trabajar en función del estilo educativo que tengamos en casa. Aquí os pongo algunas guías, estas las podéis descargar, por si queréis saber un poquito más, ¿vale? Sobre cómo trabajar, sobre todo la de monjas, es una guía súper sencilla, que nos va con algunos de los casos que hemos visto hoy aquí, que nos relata un poquito de forma clara unas directrices en cuanto a distintos signos de alarma, cómo podemos identificarlos, en función un poquito de lo que hemos ido hablando, ¿no? Si queréis tener más información, para ver de forma precisa si estamos ante una situación de victimización, una situación de agresividad, de una forma, como decimos, guía clara, guía con información científica, ¿vale? A lo que hablábamos antes. También incluso la que tenemos en este caso de acoso escolar, prevención de la familia, también tenemos aquí una guía que nos permite trabajar de distintas etapas educativas y obviamente nos da una serie de recursos. Aquí la de Seguros Meridiano, que es una guía también sencillita, que también podéis descargar, ¿vale? Es una de las guías que nos da unas pocas de pautas, en la que también nos indica un poquito, pues, reconocer ante las situaciones de acoso y cómo podemos llevar a cabo esa situación un poco de detección en sí del acoso. Y una de las guías para prevenir el acoso escolar, que ya en este caso es de UNICEF, que también la podéis descargar, ¿vale? Y obviamente nos ayuda un poco a detectar desde la familia, es una guía, digamos, pues de las más así completica, que nos ayuda un poco, pues, a cómo podemos detectar, ¿no? y las situaciones que podemos llevar a cabo en pro también de la propia educación en sí, ¿no? En todas estas guías sí que, como digo, las podéis descargar, ¿vale? Que no hay, y seguro que buscando el nombre por un enlace o por otro las podéis descargar. Como conclusión en sí, destacamos entonces que no debemos justificar ningún tipo de violencia, ninguna, ya no solo de acoso escolar, ninguna es justificable, que tenemos que tener ese papel fundamental y primordial desde los centros educativos, desde la familia, lógicamente para trabajar y para erradicar las situaciones de acoso escolar, que es necesario promover, como decimos, esas actividades que podamos llevar a cabo para trabajar de una forma en la que podamos llevar a cabo esa defensa en sí de la cooperación, del trabajo en grupo y que sea algo adecuado, una buena gestión en sí y, como decimos, trabajar también en esa educación de la no violencia, ¿vale? Que es fundamental, la tolerancia hacia la diversidad del alumnado, que esto es algo que tenemos que trabajar tanto en el centro educativo como en casa y sobre todo reforzar, como decimos, a nivel de educación emocional, es decir, la casa tiene que ser el primer soporte emocional, ¿vale? De lo que hablábamos, esa escucha activa, esa participación, esa comunicación, ¿vale? Es decir, lo necesitamos, ¿vale? No se nos debe olvidar, la casa es ese acompañamiento emocional para el desarrollo físico y social de la persona, ¿vale? Es decir, que no debemos olvidarnos de que esa es una de nuestras funciones, ¿vale? Y luego, lógicamente, como hablamos, respeto en sí a la diferencia y obviamente a todo lo que tengamos en pro, ¿no? del alumnado. Todas las personas estamos implicadas, todas, ¿vale? Esto es algo importantísimo. No debemos decir que son cosas de niño o de niña, que son chiquilladas, que miramos para otro lado. No debemos minimizarlo, sino tenemos que, obviamente, observar, ver con qué frecuencia, con qué duración, para ver, lógicamente, si son situaciones persistentes, perjudiciales a lo largo del tiempo. Y obviamente, como decimos, tenemos que trabajar por la diversidad del alumnado, tenemos que trabajar en esos espacios de desarrollo personal y obviamente trabajar de una manera responsable con la ciudadanía del alumnado y obviamente en pro del bienestar de la persona, garantizando, como decíamos, tanto los derechos como los deberes, es decir, que en este caso no nos debemos olvidar, ¿vale? Y bueno, pues gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna cuestión, alguna duda, pues podemos aprovechar ahora para ir un poquito más en detalle. Si tenéis alguna duda, tenemos aquí el micro que podéis aprovechar
para preguntar alguna cosa, si a lo mejor he ido muy rápida en alguno de los aspectos, pues algo que queráis preguntar. En primer lugar, darte las gracias por la charla. Para hablar, por favor, el micro y así os oyen en casa también. No, que en primer lugar, darte las gracias por la charla, ha sido muy interesante. Me ha parecido muy interesante toda la parte que va, creo que va muy me ha parecido que va muy centrada como en la parte de detección, ¿no? De transmitir la importancia de ser conscientes de la problemática, de cómo detectarlo a nivel del centro, de cómo actuar, pero a mí me gustaría, no sé si podría dar algunas pautas de, una vez que ya se ha detectado, que somos conscientes de que quizá hay un problema, de que, bueno, a lo mejor no está identificado, pero que se nota que a lo mejor hay un niño que tiene un cierto problema, a lo mejor qué pautas generales, qué se le puede decir a ese niño para que empiece a afrontar ese problema. Ahora vamos a hablar de la asertividad y todo eso, pero cómo eso se traslada, qué se le puede decir a un niño para que afronte o cómo puede establecer el propio niño unos límites de qué actitudes si quiere o tolerar o cuáles no, por ejemplo, ese tipo de cosas. No sé si nos puede dar algunas guías. Entiendo un poco que te refieres en cuanto a la persona victimizada. Sí, en un principio sí. Claro, lo que tenemos que hacer siempre es comprender que para que la persona en sí, o bien porque no lo haya dicho, o bien porque la situación al final ha podido ser porque se ha detectado en el propio centro educativo, ¿no? A veces suele ocurrir así, ¿no? Que o bien en el propio centro se ha detectado, o bien porque la situación, a veces lamentablemente, cuando ya sale el caso, es porque ha habido una situación que a lo largo del tiempo ha ido repercutiendo, ¿no? Y ahí es donde se ve, ¿no? Y se detecta que hay una situación en la que la persona está en riesgo y que lógicamente está cumpliendo con este perfil de víctima o, como decimos, ¿no? que podría estar siendo victimizada, ¿no? Claro, al final de la casa lo que no tenemos que hacer es el pensar qué es lo que hemos hecho mal, qué es lo que podíamos haber cambiado, ¿no? Es decir, todo lo contrario, ni el pensar qué es lo que no ha podido tener, ¿no? Todo lo contrario, sino darnos cuenta de que ahora es como tenemos que trabajar para desarrollar algunas habilidades que a lo mejor no estaban, o a lo mejor sí estaban, pero por algún motivo, digamos que no se han puesto de manifiesto, ¿no? Se han quedado ahí, digamos, limitadas, ¿no? Que a veces ocurre. A veces hay personas que sí que decían, o algunos padres, ¿no? Madres que dicen, oye, pues fíjate que cuando era pequeñito o pequeñita, pues sí que contaba las cosas, o sí que sabía resolver problemas, pero luego, pues con el paso del tiempo, le ha ido costando. Y es que a lo mejor hay alguna situación que ha podido ocurrir en el propio desarrollo que le ha hecho que eso que tenía lo esté inhibiendo, que esa habilidad no la saque, no la ponga en práctica, ¿vale? Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es trabajar sobre todo en pro de que saque esas habilidades y las pueda desarrollar. Y luego tenemos que ver qué repercusión tiene, ¿vale? Es decir, si hay personas que tienen mucha ansiedad, tenemos que trabajar esa ansiedad y a veces que necesitan apoyo psicológico, ¿vale? Porque a veces puede ser muy grande esa ansiedad, ese estrés que tiene, que a veces le genera una aversión al centro educativo muy grande, ¿vale? Y a veces no tenéis o no debéis pensar que estáis solos o solas en este proceso. Es decir, para eso hay profesionales que os tienen que ayudar, os tienen que guiar en ese proceso si es que se produce, ¿no? Porque lógicamente si la persona necesita ayuda es porque el contexto necesita ayuda, ¿vale? Esto tenemos que verlo así. Es decir, no tenemos que focalizar con que el problema lo tiene nuestro hijo o nuestra hija, sino que en familia, en la propia dinámica, que podemos mejorar para que obviamente sea algo en su conjunto, en el propio sistema familiar, ¿vale? Y a veces depende, no es lo mismo, a lo mejor es que simplemente haya bajado un poquito las notas y sea algo de que a lo mejor podamos tener un refuerzo para que pueda mejorar en alguna de las materias, que a lo mejor es porque no diga que le duele la cabeza y luego al final es porque esta sintomatología estaba provocada porque no quería ir a clase o porque a lo mejor le dolía el estómago y a lo mejor podía ser verdad o no. Es decir, cuando estamos hablando de este tipo de sintomatología aún mayor, de ansiedad o de depresión, y que, como digo, hay situaciones en las que es que no quieren ir al centro educativo, la versión es muy grande. Entonces ahí, claro, tenemos que ver también desde el propio centro educativo si se ha aplicado o no un protocolo, ¿vale? Que también ahí, obviamente, del propio centro y con la propia consejería también, ahí con el Observatorio para la Convivencia, como que lleva todo, digamos, muy pautado, es decir, ahí ya no estéis solos ni solas, sino que ya os van indicando, ¿no? Es decir, los pasos a seguir.
y el asesoramiento, cómo va a ser, incluso pues si hace falta ese apoyo a nivel psicológico, ¿no? Porque a lo mejor se ha detectado y a la hora de ese seguimiento, esa información que se va recabando, lo mejor es pues ver, digamos, cómo la persona en sí se ha visto afectada o afectada, ¿no? Es decir, si solamente estamos hablando de una sintomatología que a lo mejor, o unos signos en sí que a lo mejor pueden ser unas habilidades que pueda mejorar a través de lo que puede ser la asertividad, que pueda llevar a cabo, o a lo mejor habilidades para incluso la propia persona en sí poder llevar a cabo de una manera adecuada pues cómo gestionar, ¿no?, los propios conflictos, y a lo mejor son cosas con dinámicas que se puedan trabajar con unas recomendaciones en casa, a lo mejor se puede llevar a cabo muy bien en las propias dinámicas. Pero cuando ya son situaciones más graves, ¿no?, como decimos, que ya hay que trabajar, incluso le está preocupando o le está perjudicando, ¿no?, ya no solo en su propio desarrollo, sino en su propio bienestar, porque la persona en sí puede tener unos síntomas incluso pues, de depresión, ¿no?, como decíamos, de que no quiere, ya no solo seguir en el cole, sino que ya no quiere seguir en el día a día, no le apetece ir a lo mejor a las actividades deportivas que tenía, es decir, todo eso también tenemos que indagarlo. Claro, aquí tenemos que ver que lo mejor es que se pueda, ¿vale?, a través también de la colaboración de los distintos profesionales, pues hacer ese cribado, ¿no?, esa detección clara de este perfil que digamos que necesita, ¿no?, qué sintomatología muestra. Si vemos entonces que tiene una carencia, una necesidad de habilidades sociales, porque es una persona muy introvertida, tiene una falta de autoestima, autoconcepto, se puede trabajar con colaboración con el cole, y a veces son pautas que se pueden trabajar en casa muy bien, con distintas dinámicas. Y ya cuando hablamos un poco más de que está afectando un impacto a nivel psicológico, aquí ya sí que necesitamos de la ayuda a nivel de un profesional de la psicología, ¿no?, que nos puede ayudar un poquito a darnos esas herramientas en sí para que la persona pueda trabajar, ¿no?, y que salga pues, una situación de estrés, de ansiedad que pueda tener, y que incluso esa depresión que decíamos que le puede llevar a tener distintas situaciones en las que no sabe, ¿no?, cómo salir de esto, ¿no? Y ahí que veamos que lo mejor es un poco crear este perfil de la propia persona y qué necesidades tiene, ¿no?, cómo se va detectando y obviamente qué cosas se pueden hacer en colaboración con la propia familia. Pero siempre lo mejor es que sientan nuestro apoyo, nuestro respaldo, ante todo, que vamos a estar ahí. Es decir, ver que ha sido algo que a lo mejor no es que no hayamos estado, todo lo contrario, es decir, que la persona no ha tenido esas habilidades o no ha podido para decirnos la situación por la que estaba pasando, para pedir ayuda. Eso es una habilidad básica que la gran mayoría de las personas nos cuesta trabajo implementarla, ¿no? Y en nuestro día a día, a veces en nuestro trabajo pues nos cuesta decir, oye, ¿me puedes ayudar? Que tengo que mover una mesa, ¿me puedes ayudar? Y a veces luego decimos, oye, pues como mi hijo, mi hija no me ha pedido ayuda, no me lo ha dicho. Pero es que a veces también tenemos que hacernos mirar y yo soy capaz de pedir ayuda cuando la necesito, ¿no?, que son habilidades que son muy básicas, pero a veces a nosotros también nos cuesta implementarlas, ¿no? Y eso también hay que trabajarlo. Y a veces hay cosas que de casa sí se pueden hacer, y es verdad que hay muchísimos recursos que en colaboración con el centro educativo se pueden trabajar, y otra es verdad que ya depende de este impacto a nivel psicológico, ¿vale? Entonces no sé si más o menos te resuelto un poco. Sí. Y no sé si tenéis alguna cuestión más. ¿Alguna duda que podáis tener? Algo que a lo mejor haya comentado así muy por encima, que a lo mejor no haya dejado así muy claro, que queráis que comente un poco. Es verdad que también con los recursos en sí, bueno, pues nos ayuda un poquito, ¿no?, a tener un poquito más de información, ¿no?, porque a veces tener mucha información, mucha documentación tampoco nos viene bien, ¿no? Entonces es preferible tener pues alguna guía sencillita y que nos ayude un poco pues a tener unas pautas muy claras, ¿no? Y como digo, a tener la información, porque a veces, a día de hoy, es verdad, no está mal que nos movamos lógicamente por las redes sociales, ¿no?, como decimos, pero a veces hay información que nos llega, que hay información que no es veraz, que es información que a veces nos magnifica el problema, nos genera una situación de estrés, ¿no?, y entonces a veces no sabemos tampoco quién ha escrito aquello, entonces a veces genera un poco de incertidumbre, ¿no?, y esto nos ocurre con todo, ¿no?, y a veces incluso estamos también acostumbradas a buscar, ¿no?, en el buscador cualquier cosa que nos diga,
pero claro, tenemos que irnos siempre a qué información y de dónde ha venido esta información, ¿no? Y a veces aunque diga, bueno, es que me he buscado un artículo tal, sí, pero ¿y dónde viene? ¿Cuál es el informe? ¿Cuál es el estudio principal? ¿Quién han sido los investigadores e investigadoras? ¿Quién respalda esto? Y vete ahí, léete esta información, ¿vale? Porque a veces la información suele estar pues como muy cogida, digamos lo que a veces se queda, ¿no? Y no tenemos en sí toda la información y suele perjudicar, ¿no? Porque suele lógicamente a veces llevarnos a generarnos ciertas alarmas, ¿no? de decir o magnificar, ¿no? Algo que a lo mejor estamos en nuestro día a día y pensamos que a lo mejor, oye, pues a mi hijo o a mi hija le está pasando esto porque he leído que cumple con esto, con esto, con esto y con esto, ¿no? Entonces no, vamos a intentar pues eso, mantener esa calma, recopilar más información, que sé que cuesta, ¿no? Pero esto es así, porque si nos basamos en lo primero que he leído, o porque a lo mejor veo que es perfectamente en la situación por la que podría fácilmente asimilarse o ser parecido a mi hijo o a mi hija, a lo mejor el problema no lo estoy resolviendo, ¿no? Entonces también tengo que tener en cuenta que tengo muchos recursos, ¿vale? Que en el propio centro educativo también me pueden ayudar a tener recursos, ¿vale? que tenemos a nuestro alcance y que esos recursos, lógicamente, pues también, ¿no? Como decía, además de que en este caso tenemos el Observatorio para la Convivencia, que es verdad que tiene muchísimos recursos, un bagaje, una experiencia muy grande y obviamente pues esto también nos ayuda, ¿no? a tener ahí una documentación de forma muy clara, ¿no? Y como también el propio observatorio ha ido sacando recursos en función de las necesidades, por ejemplo, de las familias, ¿no? y del alumnado, ante la situación de la COVID, las situaciones posteriores, es decir, todo ese bienestar que hay que trabajar también ha ido un poco en función, lógicamente, de los cambios que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y se han adaptado, lógicamente, muy bien a esos materiales de los que disponemos, ¿no? Y hay algunos que incluso nos dan pues, esas pautas para poder trabajar en casa, ¿no? Porque a veces no es que lo estemos haciendo mal, ¿no? Sino que a veces en casa necesitamos herramientas para hacerlo mejor, ¿vale? Es decir, porque a veces las normas en sí es donde a lo mejor estamos fallando, ¿vale? Y ahí es donde a lo mejor tenemos que repensarlo. No sé si tenías una pregunta. Sí, en mi caso soy mamá de alumnas pequeñas y entonces lo que a mí, bueno, me preocupa es cómo darle esas herramientas que ahora están en la edad esta de crecimiento en las que, bueno, se tienen que ir implantando esas habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya empiezan desde pequeñitos, porque no tienen, siempre a algunos se nos da mejor, tenemos más habilidades para el deporte, otros para el arte, pero a uno le gusta el deporte y no tiene esa habilidad. Ya cuando entra en ese grupo, algunos compañeros o amigos empiezan a, no sé, como a hablar de manera despectiva, ay, que no te sale, ay, que no se te... Que son cosas que en un principio quizás no tengan mucha importancia, pero ahí ya empieza a implementar las bases, ¿no? O a ser fuerte, ¿no? Para saber defenderse. Ante esos casos, ¿qué recomiendas para los niños de una edad de primaria, como hemos estado hablando, viendo, para que sepan defenderse? O cambiar de actividad porque no es la buena y no se le da bien y decirle, bueno, vamos a fomentar en lo que a ti se te da bien y a dejar de lado eso, o no. O decir, venga, tienes que practicarlo mucho y dejar de lado las críticas para ser bueno. ¿Ahí qué recomendarías? Claro, ahí fíjate, tienes ahí un punto, ¿no? En el que tenemos que ver, ¿no? Lógicamente, esos intereses que nuestro hijo o nuestra hija pueda tener, ¿no? Es decir, qué es lo que le interesa, qué es lo que le hace que con lo que se identifique, ¿no? Si a lo mejor le gusta una actividad con respecto a otra, ¿es porque ha salido de él o de ella? ¿O es porque ha venido del grupo de amigos? ¿Es porque hay algo que hacen? Ahí lo que primero que tenemos que hacer es indagar sobre eso, es decir, qué es lo que le lleva a ese interés, ¿vale? Para tenerlo muy claro, es decir, que no es que lo haga porque lo normal es que lo tenga que hacer o que lo haga porque tengo que ser bueno o buena en, ¿vale? Porque ahí también esto, si no se gestiona bien, les puede frustrar. Y a veces según esa frustración puede ser buena o mala, ¿vale? Porque hay veces que está bien
que nos podamos frustrar, porque eso nos va a venir bien para la etapa adulta, porque lo vamos a necesitar, frustrarnos, bien, pero también hay que saber gestionarlo. Y a ciertas edades, si no se gestiona bien, eso hace mella. Entonces, claro, hay que ver qué es lo que le hace, ¿no?, el querer hacer una actividad con respecto a otra, si es algo que realmente le gusta, disfruta, y algo que le sienta, ¿no?, y le beneficia, porque se siente competente o competente en esa propia actividad, ¿no?, y siente que lo que está haciendo es una manera muy adecuada de hacerlo, o a lo mejor no, a lo mejor es porque se deja llevar y es porque es lo que esperan de mí, ¿vale? Sin entrar en un mundo competitivo, en un mundo en el que ahí muestra a lo mejor de que tengo que hacerlo mejor que y no puedo ser peor que, ¿no? Y esto a veces ya va mermando la propia autoestima, el propio concepto de la persona, ¿no?, en esa identificación que tiene. Claro, ahí has tocado una edad fundamental, es decir, cuando ya empiezan a separar de la familia, empiezan con el grupo de amigos, ¿no?, esa socialización necesaria, porque la necesitamos, pero claro, lo que las otras personas digan de mí, a mí me hace que yo me vaya moviendo, ¿vale?, que yo haga cambios en pro, porque yo quiero que me acepten, porque es así, no quiero que me rechacen, porque sé lo que es, pero claro, también tengo que ver en ese punto en el que yo tengo que explorar si lo hago porque me gusta, porque quiero integrarme, que es muy diferente, porque a veces son personas que van asumiendo ciertos gustos e intereses, pero que solamente son para formar parte de un grupo, y no es algo que les guste. Y claro, esto les hace que entre en una dinámica en la que se acaban conformando, que a esto, claro, les lleva a un desarrollo de su identidad, que en ocasiones, como no es una adecuada identidad, claro, a lo mejor hasta que esa persona sea adulta y diga, pues yo por qué jugaba al baloncesto, o sea, y yo por qué hacía, entonces hasta que venga a darse cuenta de, y yo por qué hacía esto, si no lo ha hecho de una manera en la que realmente ha reflexionado sobre por qué lo hago, y si me comprometo a hacerlo es porque realmente esto que estoy haciendo me lleva a, me ayuda con, y me siento identificado o identificada con lo que estoy haciendo porque me satisface, si no se hace esa identificación, ahí es donde acaba luego rompiendo. Entonces, es necesario que respetemos, ¿vale?, porque a veces no nos damos cuenta bueno, y si a lo mejor hace, bueno, si a lo mejor, entonces claro, tenemos que respetar, lógicamente, dentro de lo que no sea un riesgo, ¿vale?, de lo que no supongan actividades que no sean adecuadas, ¿no?, actividades que no sean dentro de las propias, digamos, dinámicas que puedan hacer, ¿no?, que no sean perjudiciales, entendamos así, ¿no?, que no están yéndose a actividades delictivas ni nada de esto, sino que son actividades que le ayudan. Pero claro, también hay que reflexionar sobre esto a mí que me reporta, esto a mí que me ayuda, el aceptarlo porque sí, porque esto me ayuda para que me acepten, esto hace que la persona se esté comprometiendo con algo que va a su propia identidad, que luego le va a saltar, luego esto que lleva ahí le va a salir antes o después. ¿Que salga a los 18 o 20 años? Sí, pero esto le va a saltar así un poquito una alarma, le va a decir, ¿y esto por qué está aquí?, ¿no? Entonces también tiene un poquito que hacerlo respetando esos intereses, y a veces es muy compleja por esa situación en la que tienes que salir, ¿no?, y en esa situación en la que no soy como mis padres, ¿no?, porque eso es así, evolutivo, no soy como mis padres porque necesito evolutivamente identificarme con un grupo de iguales, es así, entonces necesito diferenciarme de mis padres para empezar a parecerme a mis amigos, ¿no?, aunque luego los estudios nos dicen que es todo lo contrario, ¿no?, es decir, que hay cosas que aunque quieran diferenciarse de los padres, pero todo lo que tú has tenido ahí, ese bagaje que tú has tenido, esa genética la llevamos ahí, ¿no?, es decir, por mucho que tú quieras, hay algunos estudios que incluso luego vienen, ¿no?, a ciertas situaciones o ciertas decisiones que tú puedas tomar, incluso fijaros de política, ¿no?, o algún tipo de ideología, cómo esto te hace que tú vuelvas atrás, ¿no?, a lo que tú has tenido ahí, porque es lo que tú has estado desde muy pequeñito y pequeñita, ¿no?, llevando a cabo en tu bagaje, ¿no?, y aunque tú quieras romper, pero eso se lleva, es decir, ahí tenemos, ¿no?, esa parte de la genética y obviamente pues todo lo que es esa primera parte de la socialización, ¿no? Entonces un poco para que lo tengamos en cuenta que es algo que forma parte, ¿no?, de nuestro bagaje, que obviamente forma parte de nuestra propia personalidad y nuestro desarrollo posterior en la etapa adulta.
Y no sé si tenéis alguna duda más. Alguna cosa así que a lo mejor haya dicho así muy rápida o que haya pasado así muy por encima en cuanto a alguno de los aspectos que a lo mejor he comentado. Que no sé si puede ser algún aspecto que queráis comentar. Sé que es verdad que es mucha información, porque a veces ocurre, ¿no? que nuestra mente va todo como muy organizado y claro, se intenta, ¿no? Organizar la información pues, para que tampoco sea excesiva, pero porque a veces no es que mucha información sea contraproducente, pero casi, ¿no? Es decir, lo que no podemos salir de aquí es como, uy, madre mía, esto del acoso, qué problema, ¿no? ¿Qué tal? Sino todo lo contrario. Tenemos que tener herramientas para conocer qué es y sobre todo irnos con la sensación de que tengo que mantener la calma en la situación en la que tengo que recopilar información toda la que pueda, ¿vale? Y obviamente saber detectar adecuadamente, ¿no? Y esto me lleva a que si me ha dicho mi hijo o mi hija que ha ocurrido esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y ya no es un solo día ni 2 días, ya no es que hoy me haya hecho así con el codo o que hoy me haya mirado mal o que hoy a lo mejor me haya dicho algún insulto, no es una cosa puntual, ¿vale? En esos conflictos primarios de los que hablábamos, es decir, esto es algo reiterado, repetitivo en el tiempo y es persistente, es decir, la persona que lo está haciendo es consciente de esto, ¿no? En esto tiene que ver precisamente esa desconexión, ¿no? Esa desconexión moral de cómo la persona que es agresora, incluso justifica, ¿no? Es decir, yo no le he puesto las zancadillas, es que ha pasado por ahí y se ha caído, ¿no? Es decir, que es lo habitual, ¿no? Intentar justificar sus actos, ¿no? Y esto hay distintas investigaciones que ponen un poco en este punto de decir, claro, es que tenemos que comprender cómo la persona está justificándose esto porque forma parte dentro de su propia dinámica, ¿vale? Y necesitamos también trabajar con esta persona para que comprenda que esto no es lo habitual y que obviamente tienes también que tener recursos para manejar esto. Es decir, que no debemos olvidarnos de que la persona agresora tiene un problema en tanto en cuanto también lo tiene la persona que es víctima, ¿vale? Es decir, que no sabríamos decir en cuanto al nivel, ¿no? Porque obviamente si está llevando a cabo esas acciones es porque la problemática que puede tener a nivel personal o en casa es muy grave, ¿vale? Para que esta persona esté haciendo esto, es decir, necesita una serie de recursos personales o porque ha podido tener alguna situación en casa que le ha llevado a manifestar esa problemática. Entonces, por lo tanto, esa persona también necesita ayuda y tenemos que trabajar con esa persona, darle esos recursos para que vea que hay que gestionarlo de una manera adecuada, que hay que resolver las situaciones de manera pacífica, de que no podemos ir de manera agresiva por la vida, porque esa persona, cuando sea una persona adulta, si no cambia esto, va a seguir perpetuándolo, ¿no? Y lamentablemente los estudios ponen también de manifiesto que esa persona que ha sido agresora en las primeras etapas educativas trasciende las barreras de la etapa educativa, desde primaria, secundaria, a etapa universitaria, incluso se traslada a un ambiente profesional laboral, incluso pueden también darse con violencia de género. Es decir, todo esto tenemos que tener muy claro que tenemos que erradicar esa violencia porque obviamente esta persona va a seguir llevando a cabo esta dinámica porque no ha aprendido o no sabe o no tiene otros recursos para manejarlo, ¿vale? Y también tenemos que llevar a cabo esas herramientas para que sepa cómo gestionarlo y restaurar, ¿no? Estas situaciones que está llevando a cabo de una manera, a veces, como decimos, intencional y que obviamente no sabe cómo salir de esta situación, ¿vale? Entonces también tenemos que trabajar, obviamente, con la persona agresora, ¿vale? Porque también tiene ese problema. Y no sé si tenéis alguna duda más, alguna cuestión, no sé si a lo mejor en el chat hay alguna pregunta, las personas que nos están siguiendo de manera virtual, que puedan tener alguna cuestión, que no comentan así ninguna cosa, que puedan tener alguna duda, que más o menos ha quedado todo claro. Bueno, pues si se ha quedado todo claro, pues de nuevo reitero el agradecimiento a las personas que han asistido de manera presencial, las personas también que han asistido de manera virtual, por su tiempo,
porque lógicamente también es de agradecer, ¿no? Porque eso ya forma parte de que algo queremos hacer para cambiar y lógicamente pues a todas las personas que tenemos para montar y llevar a cabo todo esto. Pues muchas gracias y que tengáis buena tarde.